¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos aquí con nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Y hoy nos acompaña el magíster Samuel Mejía en Estudio Contable, pues para hablar con este tema, cómo iniciar un negocio sin morir en el intento. ¿Qué tal, magíster? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. ¿Y cómo iniciar un negocio sin morir en el intento? Bueno, mire, mucha gente quiere iniciar negocio, ¿no? De hecho, lo intentan, ¿no? Siempre juntan un poco de dinero y se aventuran siempre en algún negocio. Pero hay recomendaciones que hacer, ¿no? En principio hay que pensar que los negocios no son rentables por sí solos. O sea, no hay un negocio que automáticamente sea un buen negocio, ¿no? O sea rentable. No, eso no existe. Los negocios se hacen o no se hacen rentables. Y eso depende de la gestión, de la administración. La administración en todo negocio chico, mediano, grande es el corazón de la empresa, ¿no? Si la administración funciona, todo lo demás funciona. Si la administración no funciona, entonces todo lo demás puede funcionar a medias o no funciona. Y al final terminan los negocios siendo no rentables, ¿no? Entonces la gente dice, me va mal en el negocio, pero lo que en cierto es lo que está administrando mal, ¿no? Entonces ahí una primera recomendación, esa es como una reflexión, ¿no? La primera recomendación sería, siempre cuando quieren meterse en un negocio, primero analicen qué tanto conocen del negocio. O sea, no hay que meterse en negocios que no conocemos. Dice el dicho... Bueno, yo no sirvo para esta situación, pero puedo hacer otras cosas, pero casi todos intentan poner un negocio o iniciar un negocio. Claro, ¿no? Y si usted mira alrededor de las calles de Chota, ve que se abren negocios y se cierran, se abren, se cierran, ¿no? Eso es común, justamente porque la gente a veces abre negocios pensando en que, vio que el vecino le va bien y ya quiere copiar el mismo negocio, ¿no? Entonces, primero hay que ver cuánto conoces del negocio que quieres abrir. ¿Ya? ¿Cuánto? Si no conoces nada, no te aventures. Primero, infórmate. Segundo, si conoces algo y ves que ese negocio pues interesante, entonces primero investiga bien del negocio, conoce el negocio. Entonces, y lo segundo es, si ya sabes ese negocio te gusta o tienes conocimiento de eso, ahora pregunta, ¿qué problemas vas a resolver a la gente con ese negocio? O sea, a tus vecinos, a tu cuadra, a la ciudad, a la gente que viene del campo, no sé, ¿no? ¿Qué problema le resuelvo? De repente, si pongo una bodega, ya les ahorro el camino hasta el mercado. O si pongo una bodega, de repente les voy a vender a un precio más económico. No sé, ¿no? Mil cosas que pueden haber. Entonces, si encontramos qué problema le solucionamos a la gente va a venir y te va a comprar. Entonces, porque ya estás buscando una solución. De hecho, por eso yo siempre, cuando hago en mis redes sociales, digo, ser empresario es una bendición que existe, ¿no? Para la sociedad. Porque, por ejemplo, la gente que necesita comunicarse con la familia, ¿no? Hoy en día usted puede hacer una videollamada a cualquier parte del mundo y puede hablar con su mamá en el instante. O sea, el teléfono no soluciona una necesidad de comunicarse con la familia. Así es. ¿Y quién lo crea eso? Los empresarios, ¿no? Entonces, y el empresario grande necesita al chico para que el chico lo distribuya, ¿no? Pero el grande lo necesitamos porque pone capital para investigar y crear, ¿no? Entonces, si buscamos qué solucionamos, qué problemas solucionamos a la gente, ya estamos yendo más o menos tenemos el segundo punto bien claro para iniciar un negocio, ¿no? Y haciendo un paréntesis a esa explicación que usted hace con esa fundamentación, en Chota vemos muchos negocios, ¿no? Y cualquiera se impresiona, dice, ¿no? Porque todo el centro de la ciudad, casi todos son negocios. ¿Qué significa esto para, vamos a decir, para las personas y sobre todo para el desarrollo, ¿no? Mire, eso es interesante. En principio implica que en el Perú funciona el libre mercado, ¿no? O sea, que cualquiera puede poner el negocio que quiera, donde quiera, ¿no? Y con el capital que quiera. Y puede asociarse con quien quiera, ¿no? Entonces, libre. Segundo, que implica que la gente le está dando importancia a los negocios, ¿no? De hecho, la forma más segura de acumular dinero, acumular riqueza es haciendo negocios. No es haciendo, digamos, viviendo eternamente hasta que se jubilen con un sueldo, ¿no? O sea, eso es imposible. Haciendo negocios sí se puede hacer. Empezar ganando un sueldo es normal, pero luego tiene que migrar a hacer negocios. El hecho que la gente abra negocios por todos lados implica que el mercado está funcionando. Es decir, que hay consumo. Claro, y lo otro es eso, ¿no? Es la capacidad de consumo que tiene la gente. En mis épocas que yo iba a la primaria, a la escuela, no usábamos calzado, ¿no? Pero ahora mire usted en el campo a ver qué niño no usa calzado. Es muy raro que no usen un calzado. Es porque la gente tiene mayor capacidad de compra, mayor capacidad de consumo. Y eso se debe a toda una acumulación de decisiones económicas en el país
que la moneda es estable, no hay inflación. Entonces, cada vez que el dinero que tenemos nos permite comprar varias cosas. Y por otro lado, la competencia que se genera en las tiendas hace que los precios bajen, pues, ¿no? Porque si hubiese solo una tienda en Chota de barrotes, imagínense, ¿no? O sea, vendería caro, ¿no? Pues el monopolio puede... Exacto. Entonces, la competencia hace que los productos bajen. Ahora, ¿cómo hacemos que cuando quieres iniciar un negocio dices, quiero poner una bodega, pero hay 10 en tu cuadra? Quiero poner un restaurante y hay 10 en tu cuadra. Entonces, sí puedes ponerlo. El asunto es que te tienes que diferenciar en la calidad de atención. Exacto. O sea, no puedes pensar que si hay 10 negocios, también te va a ir al otro negocio, le puede ir mal o le puede ir bien solo de manera automática. No. La forma de diferenciarse entre uno y otro negocio es la calidad de atención. La gente, cuando usted paga un precio por un producto, se olvida a la semana siguiente. Pero yo le apuesto que no se olvida si lo trataron bien. Eso se va a acordar siempre. Claro, ahí está la estrategia o la clave del éxito que pueda tener quien emprenda un negocio. Somos Santa Mónica Radio, nuestro magazine al ritmo de la mañana. Estamos en Estudio Contable. El magíster Samuel Mejía nos está hablando cómo iniciar un negocio y sin morir en el intento. Bueno, nos ha dado ahí algunas pautas para ir entendiendo, ¿no? Y magíster, pues muchos decíamos... pueden morir intentando, pero no consolidando, ¿no? esa posibilidad. Claro, como decíamos, ¿no? Entonces, si ya conoces el negocio que vas a aperturar, tienes información, luego decides, por ejemplo, qué tipo de negocio puedes hacer ahora, ¿no? Ahora decides entre si hago un negocio virtual o hago un negocio con tienda física, ¿no? Entonces, y ahora tienes esas ventajas de poder elegir. Por ejemplo, si quiero hacer un negocio virtual, de repente con 800 soles tienes todo montado. Y empezar a vender. La ventaja de un negocio virtual es que vendes las 24 horas y tu tienda virtual está vendiendo mientras tú duermes. Al día siguiente empieza a despachar. Solo es cuestión de publicitar, ¿no? Hacer marketing. Y la otra opción es hacer una tienda física. Requiere más inversión, ¿no? Requiere licencias, permisos, personal, planilla, y es un poco más complicado, ¿no? Pero, perdón, pero la virtualidad también lleva ciertos riesgos, que ciertas personas puedan resultar estafadas, como se dice. Ah, claro. De hecho, hoy en día hay bastantes que estafan, ¿no? Pero por eso hay un tema de confianza, ¿no? Si yo abro un negocio virtual y empiezo a cumplir fielmente con mis clientes, de los productos que les envío, tengo que cumplir. Y si hay algo fallado, tengo que cambiar, tengo que reparar el daño, el costo, el gasto. De tal forma que poco a poco construyes una lealtad de la tienda hacia el cliente. Y con el tiempo esa lealtad va a revertirse del cliente hacia la tienda, ¿no? Entonces, no sé, usted mire cómo las marcas se meten en la cabeza, ¿no? Usted en el campo a alguien le pregunta, señora, quiero que me compres un ACE. Y la mentalidad, o sea, la gente en su cabeza está ACE, ya todo detergente le llama ACE, ¿no? O sea, no importa la marca. Porque se metió tanto en la cabeza que ya es parte de publicidad, costumbre, etcétera, ¿no? Fidelidad al cliente. Por tradición casi, pues, ¿no? Ajá. Y ahora, magíster, en el sentido de lo que usted dice, o sea, la garantía está en la responsabilidad, en la eficiencia, en la calidad que deben acompañar a un buen negocio. Claro. Entonces, si ya has abierto tu negocio, de hecho, haciendo una tienda física requiere más inversión, más dinero, pero si ya tienes tu negocio, por ejemplo, abierto, de ahí viene ya la atención, cómo atiendes a tu cliente, cómo tratas. Mucha gente a veces, por ejemplo, se molesta cuando uno reclama porque el producto le salió mal o porque el servicio que le prestan no está tan conforme, y el cliente tiene pues 1000 cosas que comentar o observar. Y la tienda, el personal que ha puesto su tienda, tiene que tener la capacidad de satisfacer la necesidad del cliente. O sea, hay que entender que cuando ponemos negocios, no abrimos negocios para vender, abrimos negocios para satisfacer necesidades. Porque el que piensa que ha abierto un negocio para vender, solo piensa en el dinero que va a cobrar y cuánto va a ganar en el día o cuánto va a vender en el día. Exacto. Y se descuida la calidad humana, la parte sensible del cliente. En cambio, el que abre una tienda y dice, yo estoy para satisfacer necesidades, se va a concentrar en satisfacer al cliente. Y ese cliente satisfecho que se va a recomendar al vecino, al primo, al familiar, y consecuentemente te vas generando más clientes. Y a la postre, esos clientes te dejan el dinero que quieres ganar, pero sin pensar en el dinero. Entonces muchos abren su tienda y lo primero que hacen es, quieren vender a toda costa, ¿no? Entonces ahí solo están pensando en el dinero que quieren ganar y descuidan la calidad de atención. Y por consiguiente pierden clientes, ¿no? Y hay ejemplos muy buenos, ¿no? En el sentido de algunos emprendedores, por ejemplo, cuando comienzan desde ayudantes, terminan van con un negocio pequeño y concluyen pues con un negocio de gran impacto, ¿no? Hasta el ámbito internacional. Sí, ¿no? sí. Hay un montón de ejemplos en eso y de hecho, mire, en la actualidad a nivel mundial, más o menos 80 y tantos % de los millonarios del mundo ya son millonarios de primera generación. O sea, significa que se hicieron a sí mismos, ¿no? Ya no heredaron.
Y eso es por los negocios, ¿no? Entonces algunos empiezan de muy poquito. De hecho, por ejemplo, en mi oficina en Lima tengo varios clientes que son jóvenes que tienen solo secundaria, pero que ellos han empezado a los 17, 18 años a ser ayudantes de cocina, mozos, lavando platos, etcétera. Pero han ahorrado su dinerito durante unos 5, 7, 10 años y después de 7, 10 años abrieron su primer restaurante chiquito, trabajando ellos mismos. Luego abrieron así un poquito otro localcito o del mismo que tenían lo hicieron un poquito más grande. Y ahí está la clave. Buscaron asesoramiento contable en cosas que ellos no conocían. Claro. Y ahora tienen empresas que tienen 8, 10 locales y son unas empresas ya de mediano tamaño, ¿no? Una cadena, ¿Y ¿no? cuánto ha pasado? Por ejemplo, tengo un caso que lo formalizamos totalmente en el 2007. Estamos ahora 18 años después. Y es una empresa súper grande ya. Y empezaron, los dueños vivían en un cuarto alquilado. Imagínense, ¿no? En 18 años transformaron su vida. Y ellos, hay marcas, pues, que... claro. O sea, han salido pues, desde uno mismo, ¿no? Entonces ahí está. Y luego, cuando ya abren su negocio, por ejemplo, también requiere dedicación. O sea, mucha gente piensa que al inicio, o sea, todos quieren poner un negocio, ¿no? Pero dice, no, mejor yo no quiero trabajar de tal hora a tal hora, mucho para estar cumpliendo un horario, mejor abro mi tienda. Ojo, el que abre su negocio tiene que estar dispuesto a trabajar horas extras sin ser pagado. Así porque en una tienda propia tú eres el que barre, tú eres el que abre, tú eres el que cierra, tú eres el que hace trámites, tú eres el que te va a hacer pagos, busca proveedores, haces publicidad, porque no tienes dinero para pagar personal. Entonces tú haces todo. Feriados, domingos, abres tu negocio. Entonces ser emprendedor es un reto, es una decisión valiente. Convertirse en un esclavo de claro, ese negocio. Pero eso no es eterno. Claro, es la primera etapa. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte. De hecho, hay una frase que dice, pues, ¿no? Nada bueno llega sin sacrificio, ¿no? Entonces, la primera etapa, por ejemplo, que yo le estimo en los primeros 6 meses son cruciales. Si en los primeros 6 meses no te rindes y estás dispuesto a sacrificarte y a dormir poco y a trabajar mucho, tu negocio puede empezar a prosperar. Al cabo de 2 o 3 años, tu negocio debe ser rentable. Si no, pero si al año, por ejemplo, por más que te has esforzado, has hecho lo que tenías que hacer y no hay frutos, pues tienes que cambiar de negocio. Pero si ya decidiste ser un hombre de negocios, un empresario, no te rindas. Cierra uno porque no funcionó por X motivos y abre otro, y abre otro, y abre otro, hasta que finalmente logres el éxito, ¿no? De hecho, hay ejemplos innumerables en el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que está de moda ahora en los jóvenes, ¿no? Kentucky Fried Chicken, ¿no? El pollo frito que ahora lo vemos en Chiclayo y más cerca ya porque todo el mundo viaja ahí. Ya conocemos, sabemos de qué hablamos. Ese señor intentó más de 1000 veces abrir su negocio de pollo frito. Y finalmente, a los casi 70 años de edad, lo logró. Y se volvió multimillonario, ¿no? Y es una marca mundial. Pero, ¿qué hubiera pasado si se rendía? Y hablando en porcentajes, Magister, es decir, del 100%, el 20, el 30 o el 50, ¿mantienen el negocio? ¿O casi todos? De hecho, el 85% aproximadamente de negocios que se abren, al menos de un año se cierran. De ese 15% que quedan, más o menos un 6% es el que pasan al segundo o tercer año. Esa es aproximadamente la estadística, ¿no? O sea, son muy pocos. Y como le digo, eso se debe a diversos factores, porque a veces se meten en negocios que no conocen, otros porque quieren ganancias rápidas, otros porque tuvieron un mes bueno, por ejemplo, de ventas. De repente es un segundo o tercer mes del negocio y vendieron bien, y lo primero que hacen con la ganancia es comprarse un carro. Ya lo mataron, ¿no? Porque el dinero se congela y no retorna. Cuando uno abre un negocio tiene que estar el dinero fluyendo, tiene que estar corriendo, circulando, hasta que tenga suficiente dinero y patrimonio que ya no lo usa. Ahí puedes ponerlo en propiedades, tiendas, almacenes, locales, vehículos, no lo sé, ¿no? Pero al inicio no. Y eso es lo que muchos hacen, ¿no? Pues sí. Y otros desesperados, abren su tienda hoy día y al mes ya quieren ganancias. No funciona así. Al mes probablemente no vendas nada o vendas muy poquito. Ten paciencia. Los negocios se requiere mucha decisión, mucha paciencia y mucha persistencia. Si hacen eso, a lo largo de un tiempo, al cabo de un tiempo, van a tener un buen negocio, ¿no? Y ahí se necesita inteligencia, sabiduría, vamos a decir ese término, para visionar y consolidar un negocio. Claro, por eso también en un momento dije, ¿no? Por ejemplo, si ya uno decide hacer, porque todo parte de la decisión, ¿no? Yo quiero ser, de repente, asalariado, tener un sueldo permanente, o yo quiero ser un empresario. Si quiero ser un empresario y ya abro mi negocio, entonces tengo que también preparar mi mente, porque tengo que conocer a qué se debe, qué cosa implica abrir un negocio. Y abrir un negocio, por ejemplo, implica responsabilidades laborales, porque vas a tener personal, implica sacar permisos municipales, licencias, implica cumplir con la SUNAT, de repente sacas un banco, tienes que saber manejar tus flujos para que no te sobreendeudes, de repente tus proveedores te dan créditos, también tienes que organizarte, es una serie de cosas. Entonces, mientras tu negocio está creciendo sus primeros meses, tú tienes que preparar tu mente para entender cómo funcionan las finanzas. El marketing, por ejemplo, tienes que saber hacer marketing. Es indiscutible. Es fundamental. Y se comete
muchísimos, y usted lo puede ver en cualquier tienda que se va, ¿no? Algunos hasta se molestan porque uno está entrando a su tienda, dice, y solo vienen a mirar, así, pero por ahí empieza, ¿no? Entonces, si no hay amabilidad, no hay atención, no tienes preparación mental, digamos, de qué implica hacer un negocio, qué importancia tiene el cliente para ti, no te va a ir bien, ¿no? ¿Sí? Por más dinero que pongas, por más socios que busques, por más negocio que pongas, no te va a ir bien. Como dice en una tienda, por ejemplo, viene un aviso de frente, no tocar, y el cliente, pues, de la puerta, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, uno, como repito, ¿no? Pero si tú piensas que tu negocio está para satisfacer al cliente, tú vas a hacer lo que sea necesario para que tu cliente se vaya contento. Entonces, ese negocio va a prosperar. Pero seamos realistas. ¿Cuántos de las personas que abren negocios tienen esa visión de satisfacer las necesidades del cliente? Eso. No. La gente abre su negocio porque quiere ganar plata en 2 meses, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría fracasa, ¿no? Pero hay que insistir y hay que prepararse, ¿no? Bien, Magíster Samuel Mejía, como siempre, muy amable, y gracias por esos alcances, esas orientaciones que nos conlleva a nuestra audiencia, principalmente a mantener una visión, a saber ciertas reglas. ¿Dónde lo ubicamos siempre? Bueno, nosotros estamos en cualquier contacto al 996-482-786, también tenemos en Celso Carvajal 204, y justamente le quería compartir para los oyentes, para los que estén interesados, ¿no? Este viernes a las 7 de la noche en Celso Carvajal 204 voy a dar una charla, un taller sobre este tema, ¿no? De cómo iniciar un negocio y sin morir en el intento, ¿no? Ese taller dura aproximadamente 1 hora y es bien entretenido, así que los invito a los interesados, ¿no? Hay solamente 7 de la noche. Sí, cupos para 30 personas. ¿No? Solo 30 personas. Sí. Excelente, Magíster, muy amable, gracias. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.